Hoy nos corresponde hablar de trigonometría, triángulos, rectángulos. ¿Para qué queremos saber la trigonometría? Aquí tienen una muestra. Estos edificios fueron construidos con base en trigonometría y hay muchísimas aplicaciones más. Quiero cerrar que el triángulo es una figura cerrada que tiene tres lados. Nosotros en este curso identificaremos los lados con letras minúsculas ABC. Y los ángulos, que es la unión de dos lados, los vamos a identificar con letras ABC, pero mayúsculas. A un lado A siempre va a estar opuesto el ángulo A. A un lado B siempre va a tener opuesto un ángulo B. Y a un lado C va a tener el ángulo opuesto, ángulo C. Acá tenemos, por ejemplo, el lado A y el ángulo opuesto se va a llamar A, pero mayúscula. La clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. X quiere decir igual. Entonces, equilátero, lados iguales. Los tres lados son iguales. Isósceles, dos lados iguales. Y escalenos, sus tres lados son completamente diferentes. Ahora, podemos clasificar los triángulos según la medida de sus ángulos de la siguiente manera. Triángulo acutángulo cuando los tres ángulos tienen medidas menores a 90 grados. Ahora, cuando uno de los ángulos mide 90 grados, el triángulo recibe el nombre de rectángulo. O sea, un ángulo recto es aquel que mide 90 grados y ustedes pueden verlo en la unión de las paredes, con los techos, con el piso. Todo está construido a 90 grados. Y obtusángulo es cuando tiene un ángulo mayor a 90 grados. Es muy importante que ustedes aprendan este axioma que dice que todo triángulo, sus ángulos internos, tres ángulos internos tiene todo triángulo, y la suma de sus ángulos internos mide 180 grados. Acá tenemos, vamos a trabajar primeramente los triángulos rectángulos. El ángulo más grande que tiene un triángulo rectángulo es un ángulo recto, es decir, 90 grados. Si nosotros recordamos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, entonces un ángulo mide 90 grados y la suma de los otros dos juntos deben medir lo más 90 grados. Entonces, al ángulo más grande se opone el lado más grande, que siempre lo vamos a identificar con la letra C minúscula, y en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Los otros dos lados, o sea, los que forman el ángulo de 90 grados, se van a llamar cateto. Si este es el cateto A, el ángulo opuesto se va a llamar A mayúscula. Si este es el ángulo B mayúscula, el lado opuesto en un triángulo rectángulo va a llamarse cateto B. Y hoy nos corresponde estudiar el teorema de Pitágoras. Es una herramienta matemática donde dice que la medida de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Aquí tenemos un ejemplo bien visible, gráfico. Un cateto A mide 3 unidades, el cateto B mide 4 unidades. Miren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y la hipotenusa mide 5 unidades. Como es unidades cuadradas, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. De manera que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, sacándole raíz cuadrada. A ver, las fórmulas entonces para el teorema de Pitágoras. Si queremos conocer la medida de la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Pero,
Si conocemos la hipotenusa y lo que desconocemos es uno de los catetos, entonces vamos a restar a la hipotenusa al cuadrado el valor del cateto que conocemos elevándolo al cuadrado. Recuerden, siempre es la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto que conocemos elevado al cuadrado. Por lo tanto, si quiero encontrar el cateto A, es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Si quiero encontrar B, entonces es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. Y aquí tenemos unos ejemplos tomados directamente de internet, en donde me dice que por teorema de Pitágoras, A cuadrado, en este caso, y por favor lo pongo específicamente para que no se equivoquen, ustedes tienen que saber que el lado más largo es la hipotenusa, pero algunos autores, algunas personas le llaman de otra manera, entonces por favor no se equivoquen. El lado más largo en este caso se llama A, por lo tanto, A al cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, en donde B y C son los catetos. Hacemos esto al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y nos da que la hipotenusa mide 13 unidades. En este caso y en todos los triángulos rectángulos, la hipotenusa va a tener la medida más larga. Siempre va a ser el lado más largo. Acá tenemos otro ejemplo en donde le llaman H a uno de los catetos. Entonces, conocemos un cateto que mide 6 unidades y la hipotenusa que mide, 6 centímetros y la hipotenusa que mide 10 centímetros. Si queremos encontrar el otro cateto, recuerden, hacemos hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, raíz cuadrada. Y entonces esto nos da 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. 100 menos 36 es 64 y raíz cuadrada es 8. Entonces el cateto H mide 8 centímetros. Y acá tienen ustedes unos ejercicios para que calculen. En este tienen que encontrar el cateto. En estos otros dos ejercicios no se les dice cuál es A ni cuál es B. Ustedes pueden asumir arbitrariamente que este sea A y este B o que este sea B y este A. La hipotenusa siempre la vamos a identificar con la letra C minúscula. Y aquí también tenemos otro ejemplo. Como siempre, yo quedo atenta a todas sus preguntas.